Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos, noticias frescas y sobre todo, mucho pero mucho amor. Espero que estén todos genial, con energía a tope y listos para lo que tenemos preparado hoy. Porque hoy, mis amigos, hoy vamos a hablar de un tema que lleva meses, diría yo, años, resonando en sus corazones y en los míos. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Porque sí, el título lo dice todo. Can Yaman Demet juntos, el proyecto que esperabas ya llega. Y no es clickbait, se los prometo. Hoy les traigo noticias jugosísimas, detalles que van a hacer que se les ponga la piel de gallina, y la confirmación de que ese sueño que todos compartimos, ese anhelo de volver a ver a Can y Demet compartiendo pantalla, está más cerca que nunca. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a revelar todos los secretos, quiero recordarles lo de siempre. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rinconcito de amor turco, no duden en suscribirse. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis, teorías descabelladas y por supuesto, mucho cariño para todos ustedes. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Como todos ustedes saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Desde que los vimos juntos en Erkencikus, la chispa saltó, no solo en la pantalla, sino también en nuestros corazones. Su interpretación de Candivit y Sanemein fue mágica, llena de pasión, de humor, de momentos inolvidables que nos hicieron reír, llorar y soñar. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, convirtiéndolos en dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Y claro, después del boom de Erkencikus, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿volverán a trabajar juntos? Las especulaciones no tardaron en surgir. Rumores, noticias falsas, deseos piadosos, de todo hemos visto y oído. Pero la verdad es que durante un tiempo la respuesta fue no. Ambos siguieron sus caminos por separado, explorando otros proyectos, otros personajes, demostrando su talento en diferentes registros. Can se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, que también ha tenido bastante éxito. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía con series como Doğduğun Kaderindir y películas como Astaktikleri, que se estrenó en Netflix. Ambos demostraron ser actores versátiles y talentosos, capaces de conquistar al público con su carisma y profesionalismo. Pero a pesar de sus éxitos individuales, el recuerdo de Canem siempre ha estado presente. Los fans nunca dejaron de pedir su reencuentro, de soñar con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y sinceramente yo tampoco. ¿Quién no quiere ver a Can y Demet juntos otra vez? Y ahora, después de tanta espera, tanta incertidumbre, tanta especulación, les traigo la noticia que todos estaban esperando. Sí, mis queridos amigos, Can Yaman y Demet Özdemir están en conversaciones para protagonizar un nuevo proyecto juntos. Lo sé, es para gritar de emoción. Pero antes de que salgan corriendo a celebrarlo, vamos a los detalles. A ver, la información que tengo es, digamos, extraoficial, pero proviene de fuentes muy cercanas a ambos actores y a la producción involucrada. Así que, aunque no es una confirmación oficial al 100%, la considero bastante fiable. ¿De qué se trata este nuevo proyecto? Pues según me han contado, se trata de una serie de televisión, una comedia romántica ambientada en un entorno diferente al que vimos en Erkencikus. No quiero revelar demasiados detalles para no arruinar la sorpresa, pero les puedo adelantar que la historia es fresca, original, con mucho humor y por supuesto, mucho romance. Los personajes son complejos con matices y la química entre Can y Demet, si todo sale bien, va a ser explosiva. ¿Cuándo empezarán a grabar? Aún no hay una fecha concreta, pero se estima que podría ser a finales de este año o principios del próximo. Todo depende de la agenda de ambos actores, de la disponibilidad de los estudios y de otros factores que pueden influir en la producción. ¿En qué canal se emitirá la serie? También es un secreto aún, pero se rumorea que podría ser una plataforma de streaming, lo que le daría una mayor visibilidad a nivel internacional. Imagínense Can y Demet conquistando el mundo otra vez. Ahora bien, es importante recalcar que, como dije antes, esto aún no es oficial. Las negociaciones están en curso y podría haber cambios de última hora. Pero la buena noticia es que ambas partes están muy interesadas en el proyecto y todo apunta a que llegarán a un acuerdo. Y hablando de acuerdos, aquí es donde entra en juego un factor clave, el guión.
Tanto Can como Demet son muy exigentes con los proyectos que eligen y no se conforman con cualquier cosa. Quieren una historia que les apasione, personajes que les permitan mostrar su talento y, por supuesto, una producción de calidad. Y según me han contado, el guión de esta nueva serie cumple con todos esos requisitos. Es una historia bien escrita, con diálogos ingeniosos, situaciones divertidas y momentos emotivos. En definitiva, una comedia romántica que tiene todos los ingredientes para triunfar. Otro aspecto importante es la dirección. Para que un proyecto como este funcione, es fundamental contar con un director que sepa sacar lo mejor de los actores, que entienda la química entre ellos y que sea capaz de crear una atmósfera mágica en la pantalla. Y al parecer, la producción tiene en mente a un director de renombre, con experiencia en comedias románticas, que podría ser la persona ideal para liderar este proyecto. En resumen, las piezas del rompecabezas están empezando a encajar. Can y Demet están en conversaciones, el guión es prometedor, la dirección podría estar en buenas manos y la expectación de los fans es máxima. Todo apunta a que muy pronto podremos disfrutar de nuevo de la magia de Canem en la pantalla. Ahora bien, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver entre Can y Demet? ¿Creen que su química seguirá siendo la misma después de tanto tiempo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Y para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado la información que les he traído hoy. Recuerden que esto aún no es oficial, pero las noticias son muy prometedoras. Así que mantengan la esperanza, sigan soñando con Canem, y sobre todo, no dejen de creer en la magia del amor. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos fans de Can y Demet y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún hay más carnita para este chismecito turco. Después de toda la emoción que hemos desatado, es momento de profundizar un poco más en los detalles que conocemos, y también de especular un poquito, porque para eso estamos aquí. Vamos a analizar a fondo lo que significaría este reencuentro para Can y Demet, tanto a nivel profesional como personal, y vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente está impulsando este proyecto. Primero hablemos del impacto que tendría esta serie en sus carreras. Para Can, después de su experiencia en Italia con Viola come il mare, volver a trabajar en una comedia romántica en Turquía, y con Demet, sería una forma de reconectar con sus raíces y de reafirmar su popularidad en su país de origen. Si bien su aventura italiana ha sido exitosa, no hay nada como el cariño del público turco. Además, este proyecto le permitiría demostrar su madurez como actor y su capacidad para reinventarse, manteniendo su esencia pero explorando nuevos matices en su interpretación. En cuanto a Demet, este proyecto representaría un nuevo desafío en su carrera. Después de consolidarse como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía con sus roles en series y películas dramáticas, volver a la comedia romántica de la mano de Can sería una apuesta arriesgada, pero también muy gratificante. Le permitiría mostrar una faceta diferente de su talento, demostrar su versatilidad y, por supuesto, complacer a sus fans más fieles, aquellos que la conocieron y la amaron gracias a Erkencikus. Pero más allá del impacto profesional, este reencuentro también tiene un significado personal para ambos actores. Como todos sabemos, durante la época de Erkencikus, se rumoreó mucho sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la química que transmitían en la pantalla era tan intensa que muchos fans creían que su amor traspasaba la ficción. Después de la serie, ambos siguieron caminos separados y se les relacionó con otras personas, pero el recuerdo de Canem siempre quedó grabado en la memoria de sus seguidores. Por lo tanto, este nuevo proyecto no solo sería una oportunidad para volver a trabajar juntos, sino también para revivir esa magia que los unió en el pasado. Sería una forma de demostrar que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión entre ellos sigue siendo especial y que su química es innegable. Y, quién sabe, quizás este reencuentro también les permita explorar sus sentimientos y dar una nueva oportunidad al amor, aunque eso ya es pura especulación, claro está. Ahora hablemos del posible argumento de la serie. Como ya les adelanté, la historia será diferente a la de Erkencikus. No se tratará de una agencia de publicidad ni de una empresa de café orgánico.
Según mis fuentes, la serie estará ambientada en el mundo del espectáculo, pero no como actores famosos, sino detrás de las cámaras. Se rumorea que Khan podría interpretar a un director de fotografía y Demet a una guionista. Ambos tendrán que trabajar juntos en un proyecto audiovisual y, como es de esperar, la tensión romántica entre ellos irá creciendo a medida que avanzan en la producción. Otro detalle interesante es que la serie podría tener un toque meta-referencial, es decir, que podría hacer alusiones a la relación de Khan y Demet en la vida real, a los rumores que surgieron durante Erkencicus, y a la expectación de los fans por verlos juntos de nuevo. Esto le daría un toque de humor y autocrítica a la serie, y permitiría a los actores jugar con su propia imagen pública. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que el argumento de la serie es un secreto muy bien guardado y solo los productores y guionistas conocen los detalles exactos. Sin embargo, lo que sí podemos esperar es una historia original, divertida, romántica y llena de sorpresas. En cuanto a la fecha de estreno, como ya les dije, aún no hay nada confirmado. Pero si las negociaciones siguen avanzando y la producción comienza a finales de este año o principios del próximo, es probable que podamos ver la serie en la pantalla a mediados o finales del 2024. Así que a prepararse para una larga espera. Y para hacer la espera más amena, vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos de Erkencicus, para recordar por qué amamos tanto a Khan y Demet juntos. ¿Recuerdan la primera vez que Khan y Sanem se besaron bajo la lluvia? ¿O cuando Sanem le confesó a Khan que era la autora del perfume Compromiso? ¿O cuando Khan regresó de los Balcanes con amnesia y Sanem tuvo que reconquistarlo de nuevo? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Espero que esta nueva serie nos regale momentos igual de memorables y que nos permita volver a disfrutar de la magia de Kanem. Y si no, al menos tendremos la oportunidad de ver a Khan y Demet juntos en la pantalla de nuevo, lo cual ya es motivo suficiente para celebrar. Así que mis queridos amigos, mantengan la esperanza, sigan soñando con Kanem, y no dejen de suscribirse a este canal para estar al tanto de todas las novedades sobre este emocionante proyecto. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el amor turco siempre triunfa.